haciendo esta literatura. Estamos en la diplomatura de literatura infantil juvenil que se da en la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Y nosotros, los que estamos dando los seminarios, por lo general somos especialistas de la Academia de Literatura Infantil Juvenil. Me presento, yo soy Zulma Prina, profesora en letras, docente de toda la vida. Trabajé en la universidad, mi título es de la UBA. Después hice varios profesorados que están relacionados justamente con toda mi actividad que tiene que ver con la parte artística. Es decir, profesora de música, musicóloga, profesora de plástica, profesora de idioma y también de danzas. Es decir, que fui relacionando la literatura con las actividades artísticas. Luego hice la maestría en análisis del discurso en la UBA y por último la maestría en literatura para niños y jóvenes de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros además, digo, soy investigadora en literatura infantil juvenil, especialista, y también en educación. Nosotros vamos a ver hoy el tema de la lectura creadora. Este es el libro, La lectura creadora, una experiencia revolucionaria. Y bueno, vamos a introducirnos un poco en esto que es la lectura creadora, que por supuesto hablamos de la literatura, de la lectura literaria. Y vamos a tratar de introducirnos en esta experiencia primero y después ver cómo seguimos, porque esta experiencia se ha hecho en los años 50, 60. Es una experiencia por una gran investigadora docente, María Hortensia Lacó, que yo creo que ustedes deben conocer. Bueno, y yo tomé este tema como tesis de mi maestría, porque realmente, inclusive en la universidad me dijeron, esto tiene que quedar, estas experiencias no pueden perderse. Yo tomé una de las experiencias que sí se publicaron, lo publicó María Hortensia Lacó, en la didáctica de la lectura creadora. Avancé y además publiqué la experiencia que no fue publicada por ella, que está acá, y que tiene que ver con su trabajo como rectora del Normal número 4. Entonces, esa que es la que abarca realmente y da un cierre a todo lo que tiene que ver con esto de que hablamos de la literatura y de la lectura creadora, de promocionar la lectura literaria, porque ya vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito qué es esto de la lectura creadora de María Hortensia Lacó. Bueno, acá empezamos con este tema que es fundamental porque es el elemento primordial de este trabajo, que María Hortensia Lacó dice que la escuela debe enseñar o preparar para la vida. ¿Qué es esto de preparar para la vida? Esto tiene que ver con que los alumnos tienen que recibir, como nosotros siempre decimos, las herramientas para poder salir a la calle. Y ella decía que la escuela enseñaba para la escuela, o sea, era una enseñanza cerrada, donde se estudiaba y para pasar de grado. Los chicos decían para pasar de grado o para pasar de año. O me toman una prueba y yo tengo que estudiar para la prueba. No tengo que estudiar para mí.
Con respecto a esto, es bastante sintomático. Yo trabajando con los alumnos que sigo, con los alumnos de la universidad, de los primeros años, muchas veces hablábamos de este tema, y los chicos hacían críticas a lo que ellos habían atravesado en los distintos niveles. Y entonces uno de ellos una vez, muchas anécdotas, una vez me dice: usted sabe, profe, que yo no sé lo que es una fracción. Uno se asusta y dice: no hay que asustarse. Dice: yo sé hacer los trabajos, los ejercicios mecánicamente los hacía, pero no sé qué es una fracción. Porque nosotros hablamos y las palabras que tienen su significación profunda, las dejamos de lado, porque es lo obvio, y nada es obvio. Es decir, ¿qué es una fracción? Más allá de que empezamos con los papelitos y los recortes, pero ¿qué significa? Es decir, ¿qué significado tiene? Y otro, muy alegre, un chico con mucha chispa, decía: ¿sabe, profe? Yo todas las mañanas, antes de salir al trabajo, agarro el teorema de Tales, me lo pongo debajo del brazo y salgo, porque con eso resuelvo todo. Realmente esto da que pensar. Tenemos que repensar qué es lo que hacemos, porque no es que no dar determinados temas. No vamos a hacer, sí, vamos a promocionar la lectura, vamos a enseñar a hablar, vamos a enseñar a escribir, por supuesto, a ampliar nuestro conocimiento, nuestro vocabulario, porque es importante, pero hay que ver cómo. Nos falta muchas veces el cómo. Entonces, ¿cómo no vamos a enseñar lengua? ¿Cómo no vamos a profundizar en la lectura? María Hortensia Lacó habla de la lectura en profundidad. ¿Qué es la lectura en profundidad? Bueno, trabajar los niveles de comprensión lectora para poder llegar a la interpretación, que la interpretación la tenemos en los textos literarios, fundamentalmente con los textos literarios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar vacíos de información y allí vamos a poder interpretar qué es lo que dijo el autor, por qué, todas estas preguntas que nos tenemos que hacer. Y para que más o menos ustedes tengan un poco idea de su metodología, porque ella crea una metodología, una de las cosas que utiliza es el método científico. Aparte del método de los niveles de comprensión lectora y la interpretación, el método científico. ¿Cómo? ¿El método científico se utiliza para literatura? Por supuesto, porque cualquier investigador tiene que pasar por el método científico. Arranca con una pregunta. Hay que ver qué es lo que preguntamos. Nosotros podemos mirar los manuales y nos vamos a dar cuenta de que las preguntas que están en el manual no son las preguntas que realmente nosotros tenemos que hacernos y hacer a los chicos cuando estamos leyendo, trabajando un texto literario. ¿Sí? Porque esas preguntas profundas van a otra cosa, es decir, van a la interpretación. Pero lo que ella dice es que necesitamos encontrar la manera de que los chicos se transformen en seres pensantes. O sea, profundizar en su sensibilidad. Nada hay si no tenemos amor por lo que hacemos. Amor que se transmite. Es decir, yo amo lo que hago. Es decir, me encanta leer y trago libros. Es decir que estoy empapada de lo que estoy haciendo. Y eso se transmite por los poros, por la manera de hablar, de acercarse al chico, de ver qué es lo que le interesa,
interesarme por qué le pasa, cuáles son sus gustos, sus intereses. Entonces, ¿a qué apunta? A que a través de todo esto, de la lectura, pueda lograr razonar, tener juicio crítico, poder fundamentar sus ideas, poderlas defender. ¿Y qué hacemos para hacer eso? Para que el chico logre esto, tenemos que trabajar con el texto argumentativo. ¿Cómo hacemos? El texto argumentativo no se trabaja. Sinceramente, por lo menos en la escuela primaria. De tratar de entrar en confianza, hace su investigación, toma los programas vigentes, empieza a analizarlos, habla con profesores, va a otras escuelas, y hace un trabajo de investigación. ¿Y qué resulta? Resulta que esto es un trabajo de conductismo, porque el alumno tiene que contestar de acuerdo a lo que el profesor considera que debe ser. ¿Por qué? Porque lo dice el libro. ¿Y cuántos de nosotros hemos aprendido a través de lo que dice un libro? Y lo que dice el libro es santa palabra. O sea, no se nos ocurría pensar otra cosa, porque nosotros éramos los que no sabíamos. Alumno viene de luz, lumine, luz. A es el contrario, es el que no tiene luz. Entonces nosotros, que somos los que sí tenemos luz, se la vamos a dar a ellos. O sea que el alumno era un ser pasivo y ella pensaba en que tenía que ser un ser activo. Y acá está el decálogo de la lectura. No sé si lo quieren, si alguno lo quiere leer. Yo ya lo copié. Ya lo copiaste. Bueno, si alguno quiere leer lo que ella dice, ¿qué es leer? ¿Querés leer? Es hacerse amigos para. Fuerte. Es hacerse amigos para leer siempre el libro que nos gustó. Nos acompañará para toda la vida. Nos acompañará para toda la vida. Leer es viajar a través del tiempo y del espacio, sin calendarios, aviones, trenes o barcos. Es la imaginación. Leer es no estar nunca solos, es entablar un diálogo imaginario con el autor, los personajes, con la época o el tiempo evocados en el libro. Leer es ilustrarse, amueblar el recinto íntimo del espíritu. Es hermoso. Qué linda frase. Esa frase yo Es hermosa. de la subrayé, me Es encantó. linda frase. Porque por eso estamos hablando de la sensibilidad, tratar de ayudarnos a que esto de acá adentro, lo que hay acá adentro, que crezca. Sí, leer es entretenerse, reflexionar, imaginar, es aprender a recordar y agradecer, es enriquecerse con la belleza, la sabiduría, la emoción del mundo y de los otros. Leer es llenarse de preguntas. Llenarse de preguntas. Aquí están las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas nos hacemos y les hacemos a los chicos? Entonces, ella insiste en el tema de la responsabilidad del docente. Y ella ha leído a Herbert Reed, y Herbert Reed dice esto en Educación por el Arte. El maestro aprende gradualmente a distinguir y a anticipar las verdaderas necesidades de su alumno. Y a medida que adquiere gradual conciencia de lo que necesita ese individuo, comprende cada vez con mayor profundidad lo que el ser humano necesita para ser humano. Es profundo esto, ¿eh? Es decir, que nosotros lo tenemos que ayudar a que crezca como ser humano. Entonces, esto es fundamental y lo está hablando a través de la literatura.
Y es lo que dice también María Hortensia Lacó. Tiene que leer de una manera crítica, poder profundizar lo que está leyendo para poder tener sus propias ideas, poder discutir. Bueno, entonces es el decálogo, seguimos. Bueno, acá justamente estamos con el relato de la experiencia que hace la investigación y estamos hablando del conductismo y del constructivismo. Llegamos a la interpretación. Ella trabaja, ahora vamos a esta segunda parte, cuando hace toda esta investigación, crea esta metodología. Y dice, si en el programa los chicos tienen que leer 8 textos, por ejemplo, no todos están en condiciones de comprar 8 libros. Entonces, ¿qué hace? Crea, de acuerdo con la cantidad de alumnos que tiene, grupos, forma grupos. Ahora no están mirándose la cabeza, sino que están entre ellos. Si hace, por ejemplo, puede formar 8 grupos, por supuesto hay una selección en la que participan los chicos. Todos esos libros que hay que leer obligadamente, los ponemos en, digamos, como a juzgar, a ver si nos puede gustar o no, pero además agregamos otros. Agregamos otros de acuerdo con lo que vemos que a los chicos les puede interesar, porque esto es lo importante, que les interesa. Entonces, bueno, de todo esto seleccionamos 8. Este grupo, 1, 2, 3, 4, este grupo, a ver, ¿cuál de estos 8 traten de elegir entre ustedes, a ver qué es lo que les gusta? Porque total, después los van a leer. Entonces, cada grupo va a comprar un libro. Es decir, estos 8 chicos o 7 chicos compran un libro. El otro grupo compra otro, es decir, hasta cubrir los 8 libros que dijimos que vamos a seleccionar para leer durante el año. Entonces, empieza la tarea de la lectura. Por supuesto que previamente ya hemos hecho trabajos con cuentos cortitos, tratar de integrarnos y de disfrutar primero de la lectura. Empieza el trabajo. Aquí vamos ya a la lectura en profundidad. Es decir, lo leemos y ¿qué hace el docente? No se queda sentado. Pasa por los grupos y empieza a trabajar junto con ellos. Un rato con cada uno y hace preguntas. Y cuando alguien le hace una pregunta, y esto era muy importante, cuando alguien le hacía una pregunta, ella le devolvía con otra pregunta. No le contestaba. Porque busca la voz. Para algo tenés cabeza. Bueno, hay que pensar. Son 7, 8 personas. Bueno, me hacen una pregunta, yo contesto. Y hay que tener mucha creatividad para poder contestar así con otra pregunta. Y esa pregunta tiene que ayudarlos a ellos a encontrar el camino para poder realizar eso, para poder llegar a contestarse. Entonces, eso es importantísimo. Si yo le contesto la pregunta al chico, ya está, no razona, ya está, listo. Y como en matemática, ¿es año de más o de menos? Aunque no le conteste con esa cara, se va al banco y entonces mira otra vez y, sí, es de por. Bueno, esto es una adivinación. Por eso que esto de contestar una pregunta con otra pregunta es ayudarlo a que ellos mismos vayan elaborando el razonamiento. Una vez que se terminó el trabajo de esta lectura y de estar trabajando autor, texto, lector. O sea, los chicos tienen que ser lectores activos.
se tienen que discutir, hablar con el personaje, un personaje con el otro, discutir si estuvo bien o estuvo mal y por qué. Y acá viene otra de las herramientas de la metodología. Cuando yo digo que hizo esto, y ¿qué te parece? Me parece bien. ¿Por qué? Y contesto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquí estamos trabajando el texto argumentativo, porque yo lo estoy impulsando a que siga buscando por qué dijo lo que dijo. Entonces vamos aprendiendo a fundamentar lo que estamos diciendo, porque yo no puedo decir esto es blanco o por qué es blanco. Explícame por qué decís lo que decís. Entonces, trabajamos así el texto argumentativo desde lo oral. Después, lo escrito es otro problema, ¿no? Porque tenemos que tener recursos escriturales para poder escribir, argumentando. De esto se trata. Entonces, una vez que cada uno ya hizo lo suyo, cada grupo va contando a los demás lo que hizo, qué leyó, qué le pareció, por qué. Lo que después se dice la puesta en común. En realidad es la puesta en común. Nada más que aquí hay un razonamiento, aquí hay una discusión, todos intervienen, todos hablan, pero están hablando con respecto al trabajo que están realizando. Una vez que se terminó esto, ¿qué pasa? Este primer libro que hemos leído pasa al grupo siguiente, rotativamente. Entonces, cuando termine el año, todos los chicos han podido leer 7, 8 textos literarios, habiendo comprado uno solo. Después, si al chico le interesa este otro y lo quiere comprar, es otra cuestión. Pero es una manera de que puedan leer todos varios textos. O sea, pasan de grupo en grupo, así rotativamente. Y por supuesto, entre medio está esto de cómo hacemos para expresar de otra manera lo que hemos leído. Bueno, lo que todos sabemos, contando lo que se leyó, diciendo por qué, si le gustó o no y por qué, dibujando, musicalizando, haciendo una expresión teatral, títeres, de muchas maneras, estamos relacionándolo con las distintas actividades artísticas. Entonces, en general sería la metodología que utilizó. Y, por supuesto, vamos profundizando a través de estas preguntas que ella hace cuando empezamos con el trabajo de escritura. ¿Cómo hacemos para pasar todo esto que hemos hablado a la parte escrita? No es necesario tomar pruebas. Para estas cosas no se toman pruebas. Trabajamos 15 días, tomamos una prueba. La prueba es dentro de 15 días, los chicos no se acuerdan de nada, porque estudian de memoria. En cambio acá, no. La evaluación se va haciendo a medida que van progresando y que se va haciendo el trabajo. Y si todos están interesados, no hay necesidad de decir, ¿y vos por qué? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y vos por qué no terminaste el trabajo? Si están todos interesados en esto. Imagínense que un chico pueda meterse dentro de la obra y discutir con el personaje y cambiarle el rumbo porque no le gustó la actitud que tuvo con Juancito con Mariana. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Estas preguntas, por ejemplo, discuto con el autor.
Y a mí no me gustó, me resultó aburrido. ¿Y por qué me resultó aburrido? Y muchas veces aparecen elementos que nos hacen pensar que realmente esto es lo que les gusta a los chicos. Y sí, porque no había mucha acción. Y no hablaban mucho los personajes, porque tendrían que a ver qué tendrían que haber hecho y cómo les parece que sería. Todo esto es meterse que el chico está diciendo lo que a él le parece que podría haber hecho, ¿no? Y después podemos hacer una recreación. Sí podemos cambiar el final, todas estas cosas pero hay una manera diferente de llegar. Imagínense, yo tengo un montón de ejemplos que puedo dar. Una vez en un segundo año viene un grupo de chicos a decirme, claro, uno de ellos era de mi familia, venía el grupo de los amigos, mañana tenemos la prueba y tenemos que hacer este trabajo y no entendemos nada, esto es un desastre. ¿Y qué les dio? Por supuesto, una fotocopia. Ni hablemos de lo que significa una fotocopia en un texto literario. El capítulo del balcón de Romeo y Julieta. Así, toma. Así, léelo y contesta las preguntas. ¿Y qué sé yo? No entiendo nada. ¿Qué sé yo quién es Romeo y Julieta? Pero ni siquiera decirle quién es el autor, qué hizo, por qué esa obra. Y bueno, contar, por lo menos contar qué es ese Romeo y Julieta, hablar de lo que significa el teatro, que hay una crítica social. Todas estas cuestiones son importantes porque además para que el chico pueda meterse en esta parejita de adolescentes, de Romeo y Julieta, es una maravilla esto. Y les tiran, sinceramente, un capítulo que es el capítulo más conocido, porque entonces, como ese es el más conocido y entonces hablan del amor, parecería que los chicos lo van a disfrutar o les va a interesar. Así no. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con esta metodología es que el texto que se presenta debe ser completo. Si nosotros vamos a trabajar en la lectura en profundidad, el texto tiene que ser completo. No podemos darle un pedazo de algo porque siempre va a haber cosas que van a estar en el aire. Va a haber algo, alguna información que no va a tener. Entonces no alcanza. Un texto completo. Si yo voy a trabajar con un texto, tiene que ser completo. Ni hablemos si lo vamos a analizar en profundidad. Y si vamos a trabajar con las distintas niveles de comprensión lectora, también no podemos darle oraciones o párrafos sueltos para que analice. Y otra de las cosas que no se debe hacer es esto de la literatura para. Tengo infinidad de textos no literarios para poder trabajar otra cosa. ¿Sí? Ni siquiera lengua. Porque si yo quiero hacer un trabajo de análisis morfológico o análisis sintáctico, no tengo por qué destrozar un texto literario. Ahí le estoy quitando el valor que realmente tiene la literatura. Tomo un texto, si quiero un texto interesante, un texto expresivo, un artículo de opinión, un texto cualquiera del diario informativo. Y así voy a tener infinidad de elementos para poder hacer un análisis, también completo. No puede ser un pedacito, porque va a faltar información del sujeto. Y es importante saber de dónde viene, cuál es el sujeto de este tema. Entonces, aquí yo creo que más o menos hemos llegado a esto de lo que les dije, que
tenemos que trabajar con el texto argumentativo para que el chico pueda fundamentar lo que está diciendo. Esto, para su vida, es una herramienta fundamental. Cualquier cosa que le pase, una situación cualquiera, fuera de la escuela, necesita tener elementos lingüísticos como para poder fundamentar lo que está diciendo. O sea, para poder defenderse, para poder sostener una idea. Esto es fundamental. Como ciudadano lo tenemos que saber hacer, tenemos que brindarlo. Esta es una de las herramientas importantísimas y no las usamos. Como dijo, elementos lingüísticos. Los definió como elementos lingüísticos. Elementos lingüísticos, claro. Porque tenemos que poder trabajar desde lo oral y desde lo escrito con todo el tema de la argumentación. Bueno, y acá tenemos, acá otra vez la pregunta, ¿por placer o por obligación? Ya lo hemos dicho, primero por placer y después, una vez que estamos introducidos en la lectura, vamos a trabajar la lectura esforzadamente. Pero si nos interesa, si nos gusta, vamos a hacerlo. Y nosotros docentes tenemos, sí, la obligación de leer. Tenemos que leer mucho, muchísimo para poder hacer una selección como corresponde. Tenemos que conocer lo que hay de literatura, qué es literatura y qué no es literatura. Cuando hablamos de selección, allí estamos diciendo cuáles son los elementos que a mí me dicen que este texto es un texto literario. Cuando este texto deja de serlo porque está respondiendo a otras épocas, del didactismo. Ya cuando un texto es didáctico, a través de un relato, a través de un cuento, quiere hacer didáctica, ya deja de ser literario porque al chico no le interesa más. Entonces tenemos que saber seleccionar y para eso tenemos que leer un montón de libros. Yo acá traje una bolsa con más de 20 libros que más no podía porque me interesaba que ustedes vieran distintos tipos de textos, que lo haremos después cuando tengamos tiempo de hacer algún trabajo de taller, después de esta hora y media, vamos a ver cómo yo traje algunos textos donde apuntan a distintos temas, a distintas temáticas, como puede ser el trabajo del miedo, lo escatológico, la muerte, la integración, esto de la solidaridad, temas que son morales, podríamos decir, y que se han perdido. Entonces hay temas que son realmente literatura y que se trabajan de una manera determinada. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, aparte de leer mucho, darnos cuenta de que este tema está bien llevado adelante. Por ejemplo, yo digo, Laura de Betach, cuando escribe Monigote en la arena, es una maravilla. Ya al chiquitito le está enseñando lo que es la desaparición de la materia. Es decir, está apuntando a lo que es la muerte. Y en ningún momento nombra la muerte. Hay otro libro del Topito Virolo que trata el tema escatológico. A los chicos les encanta, agarran el libro y lo quieren leer a cada rato, muchísimas veces, porque está el humor, esta cosa del secreto, y en ningún momento aparece ninguna palabra que tenga que ver con lo escatológico, es decir, está a través del dibujo. Por eso que
tenemos que ir buscando muchos textos literarios para poder decir, bueno, esto puede ser para este grupo, para esta franja etaria, que evidentemente nosotros más o menos podemos clasificarlo, pero tenemos que pensar que hay chicos que a lo mejor a los 8 o 9 años buscan textos que son mayores de lo que su edad cronológica podría decir, y otros menos. O sea que más o menos nos manejamos, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunos chicos que quieren una cosa o quieren otra y que no está dentro de su franja etaria. Estas cosas también las tenemos que poder manejar. Y todo esto lo tenemos que hacer teniendo en cuenta a nuestros alumnos, teniendo en cuenta a los chicos, si somos mediadores, no docentes de un grado o de una escuela secundaria, sino si somos mediadores en una biblioteca, si vamos a contar cuentos a algún lugar, vamos una vez por semana a contar cuentos al jardincito o a un hospital. Tenemos que saber conocer mucha bibliografía. Por eso que también es una de las cosas que el docente tiene que tener en cuenta. Porque si no, no podemos trabajar, no podemos empezar a trabajar con la literatura. Todo esto tenemos que tener una inmensidad para poder empezar a hacer la selección. Si no, después tenemos un mundo pequeño, porque seleccionar, no podemos seleccionar una cantidad enorme. Tenemos un mundo más pequeño y de eso le vamos a ofrecer a los chicos. Y los chicos solos también tienen que poder agarrar los libros, leer, dejarlo, agarrar otro, conversarlo con el compañero, hasta que encuentre qué es lo que le gusta. Y así, con lo que le gusta, entonces vamos a poder hacer lo que se llama la promoción del libro. Bueno, entonces acá... perdón, ahí donde dice promocionar el libro, que arriba. Promocionar el libro como objeto. Claro, que es distinto de lo que nos da el manual o la fotocopia. Nosotros sabemos que está prohibido la fotocopia, pero el tema acá no trata de que está prohibido una fotocopia. Ustedes saben que los alumnos universitarios utilizan fotocopias, pero ya han hecho todo un trabajo, se supone que hicieron todo un trabajo en todos los niveles anteriores, y además, si tienen que leer 15 libros en cada materia, tienen que manejarse con la fotocopia, pero ustedes saben que hay un límite, no se puede fotocopiar todo un libro, sino que les dan, el profesor les dice los capítulos. Sí, pero bajás el PDF por internet y lo imprimís completo. Y bueno, claro, pero por eso por digo... internet tenés completo. Claro, pero por eso digo, más allá de que está prohibido, nosotros tenemos que pensar que no le podemos dar una fotocopia al chico de un cuento, porque ida y vuelta entre el libro y el chico no se produce, y no se produce esta atracción, porque a los chicos les preguntamos si les gusta leer y dicen no me gusta leer. Y hay chicos que van a una biblioteca o tienen alguna persona que los interesa, y entonces leen otra cosa. No, el de la escuela no. Otro que me dio fulanito, o que mi mamá o mi tío me acercó. Pero no, lo de la escuela no, porque eso es lo obligado y lo que no me gusta. Ni siquiera me pongo a pensar o a leer a ver si me gusta o no. No, ya está, es el rechazo. Por eso que no es cierto cuando
mucha gente dice que al chico no le gusta leer. No sé desde dónde se dice, porque distintas son las apreciaciones de algunos docentes que dicen, no, a los chicos les encanta leer, y les encanta escribir, y les encanta la poesía, y les encanta escribir poemas, y pasárselos entre ellos. Hay escuelas, algunas, por suerte, que están haciendo en estos momentos café literario. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que no les gusta la poesía? Que no les gusta leer. Depende de cómo nos posicionamos nosotros frente a esta tarea. Bueno, y acá yo les mostraba otros tipos de dice lectura. preguntas, Liz, ¿Cómo? no lo entiendo. Sí, justamente Liz, que las preguntas que se hacen en los manuales, sí. por lo general son para algo, para lograr estudiar o aprender alguna cosa. No es porque si hablamos Sí, de pero placer, ¿eso qué es? La literatura infantil y juvenil. No, por eso digo, preguntas, Liz, No es ni para. Las No es para, preguntas. no es para. ¿Cómo? las preguntas que se hacen en los manuales Sí. no son las preguntas que realmente tendríamos que hacer desde la literatura infantil juvenil, porque esas preguntas van hacia algo determinado. Perfecto. Y entonces, la LIG Sí. no trabaja para. Es lo que les decía con respecto a, por ejemplo, en lengua, prácticas del lenguaje. Y entonces vamos a tomar un texto literario y de ahí lo destrozamos, ¿no? Destrozamos el texto y vamos al sujeto, al predicado, a los núcleos. Y esto destrozamos el texto literario. Si tenemos un montón de textos, acá tenemos informativo, expresivo, instructivo, argumentativo, apelativo, descriptivo. Esto no quiere decir que estos tipos de textos no se utilicen en la literatura, pero de otra manera. Es decir, nosotros vamos a tener, a lo mejor, dentro de una narración, una partecita de descripción. Es un texto descriptivo, pero está dentro de un texto literario. Y la parte lingüística es diferente de estos textos que no son literarios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Los textos no literarios, con esos hagamos todo lo que necesitamos hacer para aprender lo que sea, para destrozarlo, desmenuzarlo y trabajar con lengua, pero los textos literarios no. Y aquí vamos a los niveles de comprensión lectora. Tenemos distintos niveles de comprensión lectora. Creo que aquí, esto se ve un poco menos, había perdido. Algo de esto está en el libro. ¿Cómo? Está en el libro. Algo. No sí, bueno, ahí está muy, Más digamos, más desarrollado. especificado, se trabaja, por ejemplo, lo que es la selección. ¿Qué tipos de preguntas para determinados textos? Pregunta el docente, pero también preguntan los chicos. Los chicos tienen que aprender a preguntar, a hacer esas preguntas que van directamente al texto para que después podamos trabajar en la parte escrita desarrollando esa pregunta. Y fíjense que acá está bien especificado, de pronto sobre un texto para un grupo se le da una pregunta y esa pregunta sirve para desarrollar todo un texto, desarrollar todo un trabajo. O sea que no va a tener una pregunta como tiene en el manual que se responde con una oración o con dos. Sí, sí. Va a ser una pregunta hacia la lectura en profundidad.
Y entonces ahí va a tener que trabajar, pero para eso va a tener que ir al mismo tiempo aprendiendo cuáles son los elementos que necesita trabajar para poder responder esa pregunta y elaborar un texto que por lo general se hace en forma grupal para poder meterse grupalmente, porque son distintas individualidades que van desarrollando, cada uno poniendo su parte. Entonces, tenemos 3 ejes fundamentales que son la anticipación en la lectura y después de la lectura. La anticipación, se sabe lo que es, ¿no? Es decir, son sus saberes previos, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos con los chicos. La anticipación, estamos hablando de un tema determinado, vamos a trabajar con un texto. Entonces, vamos a anticipar, por eso que los chicos tienen esas cosas anteriores que sí saben, porque tienen muchos saberes que ya traen, y los van a ir desarrollando a medida que vamos haciendo preguntas sobre el tema que vamos a abordar. Entonces, acá tenemos primero el disfrute. Vamos a disfrutar de este cuento, de esta novela. Y después tenemos los organizadores visuales. ¿Cómo hacemos? Todavía no empezamos a leer. Si es un cuento, primero empezamos con textos cortos. Vamos a tener organizadores visuales, que son los dibujos. Tendremos dibujos grandes que van hacia la macroestructura. Lo grande, ¿qué es la macroestructura? Sí. Lo general, sí. Esta cuestión holística de abordar, a ver, en forma general, ¿qué es esto? Y luego tenemos los pequeños, que son los que nos van a ir organizando o dando cuenta de las distintas secuencias. Trabajamos con lo visual. Y después viene esto de la parte, ya empezamos con la lectura. Pero cuando tomamos el texto, lo primero que hacemos es ver el paratexto, porque esto nos va a indicar, por ejemplo, el tema, el texto en sí y algunos otros recursos que podemos imaginar. O sea que lo que vamos a hacer con el paratexto es una hipótesis. Y después se confirmará o no. ¿Quién es el autor? A ver, ¿de dónde viene? ¿De qué época? De acuerdo a la época que es, vamos a saber más o menos a qué se va a referir o en dónde nos vamos a situar. El título, bueno, nos va a dar seguramente el tema, porque el autor siempre al poner el título tiene que ser, como se dice, como dicen en editoriales, el gancho. Tiene que ser muy atractivo y tiene que dar una idea del tema. La contratapa. ¿Qué dice? ¿De qué se va a tratar? Acá ya tenemos un avance más. Vamos al índice, porque hay libros que tienen varios cuentos y que tienen el nombre de los cuentos. Entonces, según los intereses de los chicos o la edad de los chicos, podemos hablar muchísimo de cada uno de los títulos de los cuentos, a ver cuál me gustaría más, y quién es, a ver si se trata de animales, si es un personaje, si es una nena, si es un nene. Porque aparte, el índice tenemos que aprender
a enseñarles para qué está, para qué sirve. Porque por lo general los chicos van a una biblioteca y están esperando que una persona mayor diga, yo tengo que estudiar tal cosa. Entonces la persona mayor va y busca. El chico no busca porque no sabe que existe un índice y que el índice le va a indicar a ver si le viene bien o no le viene bien este libro. Entonces revolver en la biblioteca. Y luego tenemos también la introducción. Si hay una introducción, podemos leerla porque eso forma parte del paratexto. Y ya estamos dentro del libro. ¿Qué hacemos? Pues leemos el texto. Seguimos hablando del texto literario, ¿es cierto? Bueno, y acá, yo lo que noté, ¿qué es lo que no conviene hacer? Por ejemplo, acá, no leer linealmente en forma repetitiva. No copiar trozos. Otra de las cosas, no decodificar, porque la lectura no es decodificación. Si nosotros decodificamos es porque estamos todavía silabeando. Entonces yo no puedo tomar una palabra y decir esto significa tal cosa. Sí, pero tenés un antecedente y tenés un consecuente. Entonces, no decodificar. Estas son las cosas que no se deberían hacer. Y después tenemos acá, bueno, lo que les dije, el paratexto, que vamos a la macroestructura, que es el texto, el tema y el asunto. Ya ahí entramos con el asunto cuando vamos a la introducción y vamos a la contratapa. Es decir, que el chico va empezando a darse cuenta de qué pasa con un libro. ¿Qué elementos se manejan cuando tenemos un libro en la mano? ¿Para qué sirve todo eso? Y acá entonces ya vamos a lo que es la macro y la microestructura. Acá tenemos la macro, como les habíamos hablado, es la estructura general. Si nosotros tenemos una narración, tenemos que saber cómo vamos a organizar ese texto para que ese texto sea una narración. Y la microestructura se está trabajando en las oraciones y las relaciones entre sí, de esas oraciones, que es lo que les decía recién. Hay un antecedente y hay un consecuente. Y nosotros ya acá llegamos a esta parte del nivel de comprensión lectora, que es la inferencia. ¿Cómo hacemos para trabajar la inferencia? Sí, es una de las cosas más difíciles, poder encontrar, y que no vamos a hacer, poder encontrar ejercicios que permitan ayudar al chico a encontrar las inferencias, a inferir, a ver qué es lo que hay por debajo del texto, qué es lo que el autor en realidad quiso decir. Y en literatura tenemos muchos huecos, muchos vacíos de información, y que por eso es literatura. Si nosotros tenemos un texto literario donde todo se dice, donde no hay nada que pensar ni buscar, entonces ya no es un texto literario. Le falta algo. Y bueno, y acá tenemos, ¿qué tenemos que trabajar? La coherencia y la cohesión. Para que un texto sea coherente, tiene que trabajar de una determinada manera con las partes del texto o con los episodios. Trabajamos lo que se relaciona con lo que habíamos hablado de las imágenes. Esto de las imágenes van marcando, las chiquititas, por ejemplo, las secuencias, cómo van desarrollándose. Y esto se ve mucho en
en estos textos donde tenemos los loritos y que los chicos... Las historietas. Claro, las historietas, que ahora a los chicos les atrae mucho la historieta, los cómics, y aparecieron otras que se llaman academia, que no es la Academia de Literatura, se llaman academia. Y están embelesados y también son como, no son novelas completas, sino que vienen a ser especies de secuencias. Este libro, después le sigue el otro. Una serie. Como las series. Entonces, Una saga. ¿cómo? Una saga. Sí, claro. Las series o las sagas. Las sagas es un personaje que se va desarrollando en distintas series, claro. Es decir, se le llama saga, pero en realidad son series. Ellos lo dicen las series. ¿Cómo? Las series ahora se desarrollan en diferentes temporadas. Claro, en A eso temporadas. los niños los avanzados. Exacto. O sea que además esto les atrapa porque tiene que ver con las temporadas que se dan en televisión. Que los chicos van y aparecen distintas temporadas. Entonces, por eso los atrapa. Y hay otros textos que son para más chicos y que están relacionados con los personajes que aparecen en distintos, por ejemplo en Instagram. Y yo mucho todavía no me he metido en eso, pero sí encontré libros que trabajan con esos personajes y que de pronto desarrollan temas de la vida real, de la familia, del grupo de chicos, pero les atrapa porque son los nombres de los personajes que están... claro, que ellos conocen. Una ¿sí? pregunta, por ejemplo, la Sí. Harry Potter. ¿Estaría dentro de la clasificación de academia? Habla fuerte, ¿cómo? Harry Potter, ¿estaría dentro de la clasificación académica? ¿Cómo que? Claro, porque vos dijiste academia, perdón. Academia. Academia, dijiste. ¿Academia de qué sentido? Academia que Una yo... saga. La que vos dijiste saga. Ah, Sí, no me quedó claro con saga. no, porque lo de academia se relaciona mucho más con los cómics, con las historietas. Están dibujados en ese estilo. Sí, como la el manga, dibujo todo es el texto. Perfecto. Y les atrapa a los adolescentes y a los Gracias. jovencitos, más que nada porque realmente les cuesta. Tienen poco texto, tienen poco Claro, tienen poco texto. En realidad creo que les entraba más por lo visual. O Ah, sea, lo inmediato. entonces tienen Es verdad. algo visual y algo de texto y ya Claro. está. Y puedo pasar a la siguiente imagen que es visual y texto otra vez y me impacta Tiene, mucho. Claro. tiene Y que los ver con la dibujos son adolescencia. increíbles. ¿Cómo? Tiene que ver con la adolescencia. Y O tiene sea, que ver el con la impacto adolescencia. Para sí. jóvenes, la Sí, atracción. la adolescencia también. Adultos jóvenes. Adultos jóvenes Jóvenes. también. Son- Sí, chicos de 15, 16, 17 años. Pero el asunto es que el chico se acerque, por supuesto que sea un texto literario, y que se acerque, ya sea desde una forma o de otra, al libro. Y conozco grupos de chicos de distintas escuelas que han ido a la feria del libro a buscar esos libros y mientras buscan esos libros encuentran otras cosas. Entonces, lo importante es eso, el objeto libro, que los pueda atraer de alguna manera. Hay, sí, distintos estrategias, distintas metodologías y cosas nuevas que tenemos que ir nosotros renovando. Volvemos a esto. Entonces, tenemos la coherencia y la cohesión. Para que podamos, un texto tiene que ser cohesivo, ¿no es cierto? Entonces, es la relación entre las oraciones. Y acá tenemos que saber
tenemos que trabajar con las anáforas, que son los pronombres, las elipsis y las palabras sustitutivas. O sea, tenemos que poder encontrar el antecedente. Y para eso tenemos que trabajar con todo esto. Pero no separadamente, con un texto, una oración sacada de contexto, sino dentro del mismo texto. Porque como estamos trabajando con la comprensión, tenemos que ver qué pasa con ella, a quién corresponde, cuál es el antecedente. Si está hablando de Susanita, si está hablando de tal personaje o está hablando de otro. Entonces, a veces el antecedente no está acá nomás, está más allá, porque encontramos oraciones, párrafos largos. Entonces, y eso lo buscamos dentro del texto para saber de quién están hablando, de quién se habla. Y ahí vamos utilizando todos estos elementos que si nosotros se los damos este pronombre y les hacemos hacer ejercicios cortitos de oraciones fuera de contexto, no les sirven, porque hay palabras, por ejemplo, después tenemos que trabajar con los conectores. Ni hablemos cuando nos ponemos a trabajar con el texto argumentativo y los conectores. También el texto explicativo, el texto descriptivo, porque cada uno tiene distintos tipos de conectores y distintos usos. Y para el texto argumentativo hay conectores, por ejemplo, un conector puede, según el contexto, puede significar tiempo o puede significar espacio o puede significar modo. Bueno, si nosotros lo sacamos de contexto no sabemos si sirve, si no sirve, qué quiso decir. Y ahí estamos perdiendo la conexión con la comprensión lectora. Entonces, ahí ya vamos trabajando todo esto dentro del texto literario, no por fuera, no haciendo un pequeño recorte, porque como ya les dije, esto tiene que ver con la comprensión y no con algo fuera de, así en el aire. Perdemos información. No sé si hay algo que quieran comentarme, algo que quieran agregar con esto. Sí, vamos a tener que trabajar con la inferencia y ver, de encontrar distintos ejercicios que los puedan ayudar a ellos a trabajar esto de inferir. ¿Cómo hacemos para meternos dentro de lo que el autor está diciendo y ver qué quiso decir? Lo subliminal. Depende de la práctica previa que tengan los chicos. ¿Cómo? Depende de la práctica previa que tengan, depende del grado también. Claro, por supuesto. Pero además nosotros vamos a elegir determinados textos que tienen que ver con sus posibilidades, de acuerdo con sus Porque antes era edades. la moraleja explícita, cosa Sí. que cayó en desuso. Totalmente. Ahora Ya no a lo veces, consideramos claro, un texto literario. los chicos lo descubren solitos Claro. dentro del texto. No es necesario decir, ¿viste lo que le pasó a fulanito? Como una enseñanza moral, Claro. el tema de los valores, se desprende solo de un Exacto. texto donde no se lo dice, Claro. pero que se dan ejemplos, a Claro. lo mejor contrario a lo que se pretende, a lo que es lo correcto. Claro, sí, imagínense si nosotros tomamos a Gustavo Roldán, que trabaja con los animales maravillosamente, no vamos a encontrar nunca esto, ¿viste lo que le pasó? No, vamos a... el chico solo va a saber, ni siquiera decirle que actúan como las Exacto. personas. Claro. Es decir, no hay La burrata necesidad es esto, de explicitar cosas que no tienen necesidad de ser explicitadas porque ya
lo incorporan ellos. Es decir, por eso, por ejemplo, Gustavo Roldán es excelente en el manejo del trabajo con los animales y además trabaja mucho con el humor y además trabaja con temas como el tema de la muerte con chicos más grandecitos, que es una maravilla. Entonces tenemos que tener en cuenta esos autores. Yo me quedo pensando hasta qué punto hay algo de intuitivo. ¿Algo de? Intuitivo. Ah. De descubrir, o sea, a ver, lo que voy pensando, qué es lo que se puede trabajar y qué hay que dejar que sea intuitivo. Porque estamos hablando a veces de obras que son para chicos chiquitos, ellos intuitivamente infieren Por supuesto. que la urraca es tal cosa, que el Pero sapito es claro. esto. Seguro. Entonces, Sí, Sí. este trabajo ya lo vamos haciendo en forma más avanzada, es decir, de acuerdo con el nivel de los chicos vamos trabajando la parte escrita. Por lo general, esto tiene que ver con lo que después se llamó escritura y reescritura. Claro, sí, es verdad. Tiene que ver con la reescritura, a medida que le vamos diciendo, no, pero ¿qué quisiste poner acá? A ver, no, porque yo quise decir, pero no dijiste esto. Entonces, fíjate cómo haces para decir eso que vos decís que querés, que quisiste decir. Entonces, que vaya buscando dentro de sus lenguajes y de sus, claro, por eso es importante el trabajo en grupo, porque le pregunta al compañero, entre todos vamos a ver, Y se amplía la se mirada. pone la oración o el párrafo en el pizarrón y entre todos podemos decir, no, pero yo quise decir tal cosa. Bueno, pero entonces tenés que decir así, entonces le falta tal cosa. Es decir, y esto es más internalizándose, o sea que no tiene mucho que ver con estas reglas, estas estructuras y ponerle esos nombres raros en la cabeza que los chicos lo único que pueden hacer es memorizarlo. En cambio es esto, la escritura a medida que lo va necesitando, a medida que yo necesito decir algo en forma correcta para que el otro lo comprenda, entonces voy a ir armando lo que me falta para esto que yo quise decir tal cosa. Bueno, y seguimos acá, bueno, después de la lectura, ya estuvimos hablando, después de la lectura, qué cosas podemos hacer, ¿no es cierto? Que tienen Ellos que tienen ver el con... material. ¿Cómo? Ellos tienen el material después Claro. para hacer muchísimas cosas, Sí, hasta cambiarlas. por Cambiar supuesto. lo que dijo el autor. Esto que habíamos hablado de las preguntas es después de la lectura. Después de la lectura viene el trabajo oral y el trabajo escrito. Es decir, estas preguntas que apuntan a elaborar un texto ya más importante, un texto donde vamos a desarrollar determinadas situaciones que tienen que ver estrictamente con el autor, con la obra, con los personajes, pero no eso de esas preguntas que se contestan mirando el texto, una oración, 2 oraciones. Es decir, los hacemos rápido para sacarnos el trabajo de encima. Y esto es lo que pasa. Bueno, no sé cómo vamos con la hora. Sí, eso está bien. 7:38. En un ratito Podemos hacer el corte y entonces después vamos a desparramar libros para ver qué es lo que podemos sacar en conclusiones. Bueno, y entonces acá hablamos de las preguntas inteligentes que puede hacer el docente, y teniendo en cuenta este tipo de preguntas que hace el docente, a dónde apuntan, para qué sirven, también les decimos a los chicos, bueno, ahora ustedes hagan preguntas. Son ustedes los que tienen que elaborar este trabajo. Aprender a hacer preguntas que vayan
a la interpretación, a la lectura en profundidad, esa que siempre insistió María Hortensia Lacó. ¿Hacia dónde vamos? La interpretación, ¿qué es lo que quiso decir el autor? Sí me interesó y por qué, y trabajamos el texto argumentativo. Pero entonces la pregunta es fundamental. Por eso yo les decía que esta metodología además está relacionada con el método científico. Empezamos por una pregunta, empezamos a observar, hacemos la observación, no de una semillita, sino del personaje, por ejemplo, cómo va desarrollando su actividad, cuáles son sus actitudes, cómo se relaciona con el otro o con los demás personajes. Es decir, vamos tomando datos, porque registramos, es decir, esa observación es el registro. Esto se hace para cualquier tipo de investigación. Registramos lo que vamos observando y después vamos a ver una hipótesis. Me parece que esto, entonces después vamos experimentando, tratando de poner todos estos datos para que se transformen en una información. Los datos así sueltos después se juntan, se transforman en información. Y entonces después vamos a ir a reafirmar o a desechar esa hipótesis que nos hemos hecho anteriormente. Y esa sería la conclusión. Yo tengo que ir al comienzo de esa pregunta y de esa hipótesis para poder cerrar con la conclusión. Y no estamos haciendo un trabajo de investigación en chiquititos, pero estamos empezando con los pasos que después vamos a tener que realizar para poder hacer una monografía, una tesina, una tesis, para investigar. Y todo esto, por supuesto, se amplía de acuerdo con los pasos que nosotros vamos siguiendo. Si nosotros queremos, vamos a una, bueno, en la escuela secundaria se hacen monografías. En el último año también el profesor puede pedir que haga un trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación, esos que se junta un grupo y un pedacito para cada uno. Eso es un grupo realmente, no es trabajar en serio, no es un trabajo responsable. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? Del docente, porque es mucho más fácil dejarle el trabajo, no dar los elementos necesarios, no darle las herramientas necesarias. Hay que ponerse, hay que ser creativo, hay que tratar de desarrollar la imaginación de uno y la de los chicos, es decir, para que ellos puedan encontrar los distintos caminos. Porque cuando yo hago una interpretación, otra, no puedo decirle que la interpretación estuvo mal y ponerle un 4, un 5 o un 3, que eso no se califica. Hay una evaluación, porque hay todo un trabajo en el momento de lectura, de conversación, un trabajo oral, un trabajo escrito, y se interpretó algo diferente de lo mío, pero por supuesto si nosotros leemos un texto, evidentemente que vamos a encontrar que hay distintas interpretaciones, porque nosotros somos distintos, traemos distintas historias, tenemos distintos saberes previos, o sea que aparte emocionalmente somos diferentes. Entonces el docente no puede decir esto está mal porque quiere decir tal cosa. Esto sucede muchísimo, pero muchísimo, y encima lo tachamos y les hacemos que escriba la interpretación que nosotros le damos. Es decir, que esto es todo lo contrario de lo que acá se plantea con esta metodología de trabajar
para que el chico aprenda a razonar y a tener juicio crítico, ¿sí? Y poder defender sus ideas. O sea que estamos preparando Para la vida. para la vida, estamos preparando a un verdadero ciudadano, porque después va a salir, se va a juntar con su grupo en su lugar de residencia y va a poder plantear los problemas que tienen y ver cómo se pueden solucionar. Es decir, no solo a nivel individual, sino también a nivel sociedad, a nivel social. O sea que tenemos que trabajar muy bien. Y bueno, ahí trabajamos con el chico politizado, porque no podemos decir yo soy apolítica, ¿no? Acá nosotros no estamos trabajando con la política, pero estamos preparando a un chico para que defienda sus ideas, Seguro de sí mismo. claro, seguro de sí mismo, y que pueda salir y hablar y expresarse. Entonces, tiene que ser un ser político, todos somos Todos, seres. exactamente. Que ya el docente cuando les ofrece a los chicos la posibilidad de sentarse en grupo, ya tomó una decisión política, hay un posicionamiento. Claro, seguro, seguro. Es decir, ya no es Ya hay un la posicionamiento. filita, ya no es salir en fila. ¿Y para qué esto? Es decir, el orden. Tiene Si que tener nosotros- un motivo. Si nosotros nos remontamos a la antigua Grecia, a los antiguos, nos tendríamos que acordar del maestro, el maestro artesano. Tenía su taller, cada uno venía por su lado caminando como un ser humano, entraba. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que hablar entre sí, tenían que moverse. No puede ser que una criatura esté plantada 4 horas u 8 horas en un mismo asiento, en el mismo lugar, y bueno, cuando sale al recreo se mata. Cuando sale al recreo es como Claro, no soltar, los dejan correr. claro, como soltarlo. Bueno, Sí, pero no los dejan y bueno, está correr. contenido en la casa porque no puede salir a jugar a la calle y tiene un departamento donde no pueden En el patio de- expresar ni método ni está hacer dentro trabajar de un- su cuerpo. Este método está dentro de un marco de libertad también. No puede aplicarse aislado en Claro. una escuela de las tradicionales. Y bueno, yo creo que en general las escuelas son tradicionales. Es decir, yo veo que hay mucho esto de la receta. Si yo soy conductista y tengo una receta que viene desde el constructivismo, pobres chicos, lo que hacemos en esa cabeza es terrible, porque es un doble mensaje, es hablar desde un lugar y presentar actividades desde otro lugar. O sea que teoría y práctica tienen que estar unidas. Es el docente el que tiene que ponerse. Es preferible que sea conductista en todo. Claro, Por tiene una supuesto. coherencia, claro. Porque por lo menos hay una coherencia en esa persona. Y no No dar mensajes no sé, contrarios. claro, soy conductista, pero trato de ser lo más, yo me actualizo y entonces busco la receta, una receta que no tiene nada que ver con mi actitud conductista. Por eso que muchas veces hablamos de los talleres y no, los talleres no, porque los chicos se cuelgan de las arañas, gritan, saltan. Bueno, tenés que saber llevar adelante un taller, cuál es la propuesta, cuál es el objetivo y dar algo interesante que a los chicos realmente les interese. Y si se mueven y caminan y hablan entre ellos y se prestan las cosas, es un desorden constructivo, un desorden ordenado. Es decir, porque están trabajando, metidos en lo que están haciendo. O sea que no es que, ay,
qué barbaridad, abro la puerta y esto es una locura, porque uno va para allá, el otro para acá, se hablan entre ellos y esta es la escuela. Claro, ahí caemos, Ulma, en la preparación del docente. Seguro. Pero ¿qué pasa? Hay que ver muchas cosas. El docente está angustiado por muchas cosas, está acogotado por otras, la sociedad está muy revolucionada. El hecho de que no puede tocar a un chico, son cosas, presiones muy grandes que no dejan, no permiten trabajar con libertad, con soltura. Todo tiene que ver con las cosas que han pasado. Todo tiene que ver desde la política educativa. Y hay muchas cosas que no son ciertas y que se hace todo pobre el docente que cae, porque se le arruina la vida. Entonces tenemos que ver también toda esa cuestión, y que si estamos en un problema económico terrible y que el chico tiene que venir primero a tomar el desayuno porque si no, su cabecita no le da, entonces ¿qué hacemos? Ya ahí Ir a desayunar, arrancamos. después tiene que venir a almorzar, y bueno, ya se pierde lo que realmente el objetivo de la escuela, que es enseñar. Estamos muy convulsionados, por eso que tenemos que repensar muchas cosas. Esta metodología es importantísima, pero tenemos que saber manejarla de acuerdo con lo que tenemos. Por ejemplo, Ana Bloch habla de esto y dice, bueno, los chicos tienen muy poca capacidad de concentración. Tratemos de encontrar esos momentos, esos lugares, como para poder avanzar y trabajar con ellos, para que de a poquito puedan ir haciéndose a esto de ampliar un poco su concentración, porque es importante. Si no, vamos a navegar en la superficialidad. Los chicos tienen una mirada multidireccional, pero esa mirada multidireccional es más superficial, que está de acuerdo con los tiempos que nos corren. Entonces, nosotros seguimos teniendo una mirada lineal. ¿Por qué? Porque trabajamos desde lo educativo, desde la escuela, desde lo que es el área educación. No tenemos una mirada multidireccional porque además, es cierto, tenemos que reconocerlo, hay mucho de individualismo, esta cosa de que los de la mañana y los de la tarde, claro, Pero eso fue toda los, la vida. los especiales, y bueno, Sí, pero sí, en algún pueden momento cambiar, tenemos alguien que tiene que- empezar a sí, cargar sí, esto, bueno, sí, es decir, solitos no podemos Uno lo trabajar. naturaliza, pero... Y solamente desde lo educativo, desde el área de educación, no alcanza. Necesitamos psicólogos, necesitamos un antropólogo, un historiador, necesitamos un sociólogo. Si los lingüistas, que eran tan reacios a juntarse, están trabajando con los socios, los que hacen la sociolingüística, los que hacen la etnolingüística, que eran tan reacios, porque ustedes saben que en general los investigadores se ponen la escafandra y siguen adelante, y no quieren, pues sin embargo han tenido que ampliarse. Bueno, nosotros también tenemos que pedirle a las otras áreas para que vengan a ayudarnos. Es decir, esto es un trabajo de intercambio. Es que además, profesora, los problemas son tan complejos que no se pueden solucionar desde un solo lugar. Es necesario justamente abrirse a las demás áreas o profesionales, como usted dice, para ir encontrando respuestas. Sí, es cierto. Abrirnos, ¿no? No estamos acostumbrados
a trabajar con una libertad responsable. Esto viene desde el conductismo, esto, ¿no? Yo te digo que esto, lo que dice el texto es el ABC. La única verdad. Es la única verdad. Por favor, si la ciencia empieza a, para poder avanzar, empieza a decir, no, esto no está bien, seguimos avanzando en este tema, no, esta no era la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Entonces, tenemos que plantearnos todas estas cosas que tienen que ver con el avance de las sociedades. Y fundamentalmente poner esto que tenemos que tener en cuenta, que el chico tiene que aprender a razonar, a tener juicio crítico para poder además crecer interiormente, espiritualmente como ser humano, como dice acá Herbert Reed, para que logre ser humano. Y esto es tratar de trabajar con los sentimientos, con las emociones, con el otro importa. Esto de la otredad, si lo decimos y lo tenemos ahí como un caballito de batalla que decimos la otredad y el otro me importa 3 pitos. Entonces, ¿qué es esto de la otredad? No, a ver, cuando esta persona necesita, ahí está la otredad, le doy la mano, me acerco. Esto es pensar en el otro. Y esto cada vez es peor porque cada vez es más individualista. Entonces, decimos una cosa y hacemos lo contrario. Y esto es muy terrible porque estamos en una etapa de esquizofrenia, estamos llegando a la esquizofrenia. El esquizofrénico tiene esa base, decir algo y hacer otra cosa. Y esto sería la punta del ovillo, digo yo, ¿no es cierto? La educación. Y yo pienso que sí, no es lo fundamental, porque hay cosas que son la familia. Claro, todo empieza por acá. pero si la familia está debilitada y está desarmada. Desde la literatura, el tema de la familia hay que trabajarlo también. Sí. Y hay que ver quiénes son los escritores que realmente toman un tema como ese literariamente. Y la realidad de la familia. Literariamente. No la familia esa ideal de la que hablábamos, no. No, porque los chicos viven otra cosa. Claro. Entonces, y después esto esto sí que me interesa para el tema de la selección. Los chicos más chicos siguen gustando de los cuentos de hadas. Esto de que, ¿qué es estos monstruos? Y que el pulgarcito y que el otro, los padres dejaron a los 7 en el bosque, qué salvaje, qué barbaridad, ¿cómo le vamos a decir? Los chicos saben perfectamente que eso es la ficción. Lo que les hace daño y lo que los asusta es lo que ven en la televisión. Y esa es la realidad. O sea, eso es lo que los asusta. No los cuentos de hadas que, si leemos a Bettelheim, tenemos un montón de elementos para decir desde lo psicológico y desde lo educativo para qué sirven todos estos cuentos que no fueron hechos para los niños, pero que sí les sirven y disfrutan. Los chiquitos disfrutan de esos cuentos, porque ellos internamente saben que es un cuento. Lo otro sí que no es un cuento. Y los problemas de la casa. Los que viven en la casa, esa la tienen Esa es la realidad.